El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Aprueban alivio temporal del costo de transporte marítimo para las importaciones nacionales. Artistas piden recursos para afrontar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Banco Central se verá limitado para adquirir títulos valores del gobierno. Deudores de pensión alimentaria afectados por pandemia podrán pagar pensión en la misma proporción a la reducción de sus ingresos. Garantizan la desconexión laboral de los trabajadores en teletrabajo. Vamos al detalle de las informaciones. Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminaron en forma positiva el expediente 21.925, aplicación de las pensiones alimentarias durante la declaratoria de estado de emergencia. Se autoriza a los obligados a pagar pensión alimentaria que hayan visto sus ingresos reducidos durante la declaratoria de estado de emergencia y en vinculación con dicha declaratoria a reducir el monto de la pensión en la misma proporción que la reducción de sus ingresos con un trámite más corto del ordinario. Varios diputados apoyaron la iniciativa al considerar que es mejor que el deudor pague un porcentaje de esa pensión alimentaria antes de enviarlo a la cárcel sin posibilidad de producir recursos. Debo seguir siendo reiterativo en decir que es mejor recibir el 60% de la cuota alimentaria que recibir el cero, metiendo o enviando al obligado a estado de privación de libertad. Es mejor permitirle conseguir trabajo o recluirlo en un centro penitenciario. Pregunto, todos tendremos la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo podríamos tutelar de mejor manera el interés de un menor? ¿Con su obligado alimentario privado de libertad o tratando de producir de alguna manera algunos recursos para proveer su alimentación? Otros parlamentarios consideraron que en la norma existe el procedimiento de solicitar prórroga para el pago de esa pensión ante el despido laboral. Que actualmente en el Código Procesal de Familia, en la Ley de Pensiones Alimentarias y en el Código Procesal de Familia, existe un procedimiento que busca ser un procedimiento expedito de incidente para la modificación de pensiones alimentarias en que tendría que ser aplicable a casos como el que preocupa al diputado Fonseca. También existe la figura de suspensión del apremio corporal para que el obligado alimentario pueda buscar trabajo. Eso existe en la legislación. Los diputados dictaminaron positivamente también el expediente 21.999, reforma al Código de Trabajo para garantizar el derecho a la doble instancia frente a la resolución que ordena medidas cautelares. Crear las comisiones institucionales de accesibilidad y discapacidad como órganos asesores en las entidades públicas para promover y velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico en esta materia es el objeto de un proyecto de ley que fue dictaminado por los diputados. La iniciativa fue analizada y aprobada en la Comisión Permanente Especial de Discapacidad de Adulto Mayor bajo el expediente 21.847 y pretende además asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso en igualdad de condiciones con las demás personas al entorno físico, el transporte, la información, las comunicaciones en todas las instituciones gubernamentales. Los legisladores de la comisión apoyaron la iniciativa al considerar que es importante que todos los poderes de la República se sientan comprometidos a tener una comisión de discapacidad. Para recordar que anteriormente existía una ley de la CIAT, sin embargo era muy restrictiva. Esta pretende abarcar aún más la institucionalidad en el sector público, por lo menos eso ya es un avance para que todos los poderes de la República se sientan obligados, se sientan comprometidos a tener una comisión de discapacidad que asesore todas las acciones y que vele porque se incorpore en los presupuestos, en los planes anuales, que haya una política. Esa es la función de estas comisiones y esperamos que esto tenga igual un efecto positivo
y que potencie todos los esfuerzos posibles para avanzar desde las instituciones en la equiparación de oportunidades, en la accesibilidad, en el cumplimiento de los derechos. Anteriormente también, existe una directriz que tiene aproximadamente 20 años, esta directriz o un poquito más, y es con eso que las instituciones han venido accionando, pero es muy limitado. El proyecto dictaminado fue enviado a consulta al Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, el Poder Judicial y otras instituciones. Crear un marco normativo integrado que permita el desarrollo de los emprendimientos y de las micro, pequeñas y medianas empresas es el principal objetivo del expediente 22.847 que se discute en la Comisión de Asuntos Económicos. La jerarca del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, enfatizó en dicha comisión que se debe remozar la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. Explicó que hoy no hay herramientas en la ley, por lo que se tiene que ver como emprendimientos. Responde a la necesidad de venir y tocar, como diría uno, una ley, que es la ley 8262, que es la ley de fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, porque hace muchos años, cuando esta ley se definió y se estableció, el contexto del país y de la forma en que la gente emprendía era completamente diferente. Hoy, al igual que antes de la pandemia, las pymes siguen representando el 97% del parque empresarial, ¿verdad? Y exactamente esta ley cumple 20 años este año. La diputada liberacionista Karine Niño resaltó que este es un marco jurídico que se ha venido pidiendo. Es de verdad un marco jurídico que viene a darle el espacio a los emprendedores que se han venido pidiendo, pero que no habían hasta el día de hoy acciones directas que vayan a incidir en lo que se viene hablando, pero que en realidad no tenemos hechos, y hay que darle las herramientas que corresponden. El legislador oficialista Enrique Sánchez consultó sobre los mecanismos diferenciados entre pymes e emprendimientos. La palabra diferenciado, digamos, tratamientos diferenciados. Quisiera nada más como especificar en qué consiste ese trato diferenciado que van a tener los emprendimientos en relación con los servicios que ya recibe, digamos, una pyme o una empresa, tener claridad, digamos, de en qué consiste esos sistemas de regulación diferenciados o de acompañamiento diferenciados. Gracias, viera que yo hice la misma pregunta. Yo dije, ¿por qué estamos usando la palabra diferenciado? ¿Verdad? Fue lo primero. Porque cuando uno habla de la palabra diferenciado es como si uno quisiera hacer un régimen de excepción, que no es el caso, sino hoy no existe y lo que tenemos que ponerlo es, primero, a existir. Entonces, que haya fluidez tramitológica, que hayan recursos destinados para esas personas que no son bancables hoy, pero que necesitan un capital de riesgo ante una idea de un negocio. Eso es lo que estamos llamando un trato diferenciado. Ya que usted me lo pregunta, yo diría, esa palabra hay que cambiarla. Es un trato focalizado a este sector del sector emprendedor. Porque lo que no quiero que se entienda es como un régimen de excepción, porque no hay excepciones. Pongámosles el zoom, ampliemos la cámara, caractericémoslos, entendamos lo que necesiten y eso sí, propongamos esas condiciones que habilitan que hoy y vos sos empresario, bueno, estoy en la fase de emprendimiento, pero sí tengo apoyo, hay política pública. Con esta propuesta se transforma el Consejo Asesor Mixto de la PYME en el Consejo Nacional de Emprendimiento y la PYME como órgano asesor del Ministerio de Economía, con lo que se busca una mayor articulación entre las instituciones del Estado que tienen que ver con el acceso a permisos de operación y crédito. Mediante una reforma a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, los diputados buscan limitar el que esa entidad pueda adquirir títulos valores solamente en situaciones de tensión del sistema. Y es que para esto la Comisión de Hacendarios dictaminó afirmativamente el expediente 21.951 que reforma el artículo 52, inciso C, de la normativa del ente emisor. Actualmente la institución puede adquirir títulos valores del gobierno central. Con la limitante establecida se busca evitar que esa potestad se convierta en medio principal para financiar el gasto del Poder Ejecutivo.
Este foro legislativo también dictaminó el proyecto 22.248, con el que se crea una comisión evaluadora de la gestión de ingresos del Ministerio de Hacienda. Esta comparará el sistema nacional con otros estándares para mejorar la gestión nacional, lo que permitirá mejorar las prácticas aduaneras existentes. Por otra parte, los diputados de esa comisión decidieron rechazar el expediente 21.780, que reformaba la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas con el fin de bajar el precio de los combustibles. Además, los legisladores archivaron el proyecto 22.526, que eliminaba el poder discrecional del Poder Ejecutivo para aumentar el impuesto selectivo de consumo o incorporar vía decreto nuevos productos. Los diputados de la Comisión Especial de Cartago dictaminaron en forma positiva el expediente 22.198, reforma a la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad de Dinadeco. Con esta iniciativa se pretende facultar a las asociaciones de desarrollo comunal para que puedan realizar labores de mantenimiento de infraestructura comunal pública, de infraestructura vial por estándares y mantenimiento de predios mediante contratos con instituciones públicas, lo que va a permitir generar empleo y propiciar el desarrollo socioeconómico en las comunidades. Los diputados le dieron el visto bueno al proyecto, pues consideran que es muy importante para el desarrollo de las comunidades del país. Y me parece que el fortalecimiento de esta iniciativa, acuerpado con la reforma de la ley de Dinadeco, pues viene a aportarle mucho al país y sobre todo al desarrollo local. Y es importante fortalecer Dinadeco, ahora que algún candidato a la presidencia no sabía ni siquiera qué era Dinadeco. Entonces me parece que es importante que fortalezcamos Dinadeco para que realmente nuestras comunidades salgan adelante con instrumentos novedosos. Otros legisladores anunciaron que van a presentar mociones para subsanar algunos aspectos, como por ejemplo los controles. Siempre y cuando anunciando que presentaremos mociones 137 para básicamente dos temas. Primero, entender que no significa que este tipo de contratos va a implicar tercerización y que al final termina siendo el mismo problema que estamos viviendo. Entonces hay que limitar, es decir, que la asociación se va a hacer cargo porque precisamente tiene la capacidad para hacerlo y que es de beneficio en términos de la gestión del recurso público y del bien público. Sí, no es que va a sustituir a las empresas, sino que en términos de obra comunal, en términos de una serie de trabajos, puede ser mucho más rentable para todo el mundo que lo haga una asociación y no una empresa. Bajo ese esquema, la tercerización debe tener un control importante. Y segundo, en términos de los contratos y los convenios, también una limitación para que no sea tan abierto y que eso implique que se pueda meter cualquier tipo de convenio sin el control de la ley de contratación administrativa, ¿verdad? Es decir, tampoco es que a partir de este convenio ya se eliminan todos los controles de transparencia, todos los principios de transparencia y participación y que eso vaya a implicar pues un descontrol como ha sucedido en algunos parquímetros o estacionómetros y como ha sucedido en la sede del Amazonas, ahí en el ICT. Los diputados dictaminaron además el expediente 21.822, desafectación de uso público de un terreno propiedad de la Municipalidad de Paraíso y afectación a nuevo fin público. Un proyecto de ley que se discute en la Comisión de Asuntos Sociales con el expediente 22.712 persigue brindar mayor contenido presupuestario al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, así como permitir que sus auditorías sean vinculantes. La idea es que pase de recibir un 1% a un 2,8% de lo recaudado del impuesto único a los combustibles. La diputada proponente de la iniciativa, Patricia Villegas, indicó que se hace necesario darle más herramientas a la NAME.
En 20 años de existencia de ustedes como la NAME, han permitido evidenciar más de 3.000 hallazgos y en los últimos 5 años han generado 23 informes con irregularidades y anomalías que no han sido considerados. En el 2013, un proyecto de ley similar existió acá en la Asamblea Legislativa, pero hubo fuertes presiones, incluso del mismo Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para evitar el curso normal del mismo. La propuesta es vista con buenos ojos por parte del director de la institución, Alejandro Navas. Es que cuando no se acaten las disposiciones, la Contraloría General de la República pues va a hacer el seguimiento, ¿verdad? Ya después de un informe de la NAME, y nosotros esperaríamos que con eso ya le pongan mucho más atención al trabajo que hace la NAME, que es un trabajo eminentemente técnico y objetivo. Según el proyecto, la administración, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, deberá atender las recomendaciones y disposiciones que emita dicho instituto. La cantante Amanda Quesada y el músico Marcos Navarro le pidieron a los diputados aprobar el proyecto 22.692, que busca el fomento del arte y la cultura en los gobiernos locales durante la pandemia de la COVID-19. Esta iniciativa haría que las municipalidades destinen un 2% de sus recursos para incentivar la actividad cultural y artística en sus cantones. Esta normativa estaría vigente por 5 años. El proyecto lo que apunta es que las municipalidades se comprometan en un término de 5 años. Vean que no es ni siquiera a un asunto eterno, ¿verdad? Sino que es un periodo de 5 años que puedan aportar un 2% de sus presupuestos, que no tienen que hacer traslados de dinero. Son dineros que ellos ya tienen por default, que les otorga la Contraloría General de la República, ¿verdad? Los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales consideraron importante que los municipios inviertan en la cultura y en el arte. Yo quiero decirles que creo muchísimo y respeto muchísimo el trabajo que ustedes llevan a cabo. A diferencia de una diputada electa recientemente que manifestó que el país puede vivir perfectamente 2 años sin cultura, yo discrepo absolutamente con esa posición, porque adicionalmente, en medio de lo rico que es la cultura para un país y lo importante que es para un país la cultura, detrás de la cultura hay rostros de familias que viven gracias a la cultura también, que llevan el plato de arroz y frijoles a sus casas, a sus hijos, a través de la cultura. Entonces, pretender o pensar que este país puede vivir 2 años más sin cultura es tener a un sector que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia sin sustento en sus hogares. Así que yo quisiera sumarme a apoyarlos. La cultura, para aquellos interesados en la dimensión pues, económica del desarrollo, es sin ninguna duda también un motor fundamental, ¿verdad? Hoy hablamos ya de economía naranja, ¿verdad? Es decir, hay una relación estrecha entre el crecimiento y el desarrollo económico también y la dimensión cultural. O sea, no es como algún momento, sobre todo en nuestros ámbitos locales, se cree que es como gastar plata en algo que no tiene tasa de retorno. Actualmente en el país hay unas 32.479 personas relacionadas con temas creativos, artísticos y de entretenimiento registrados ante el Ministerio de Cultura. De esos, según la última medición del INEC, unos 10.000 artistas se han visto afectados directa o indirectamente por la pandemia que generó la COVID-19. Un alivio temporal en el costo de las cargas por el transporte marítimo para las importaciones nacionales fue aprobado por los diputados en el plenario legislativo. El expediente 22.769 con dicho objetivo pretende autorizar un ajuste temporal de la base imponible de los bienes de importación por vía marítima para efectos aduaneros. La idea es que los contribuyentes que importen mercancías en su declaración aduanal puedan consignar como valor de flete el promedio del valor entre los años 2017 y 2019. El diputado liberacionista Gustavo Viales consideró que esta herramienta va a tener al país para mitigar los efectos de la crisis de los contenedores. Esta es una herramienta que va a tener el país
con el propósito de mitigar los efectos de la crisis de los contenedores que tiende al desabastecimiento y que tiende al encarecimiento de los costos de importación y también un traslado de estos costos al consumidor final. Hemos percibido cómo se han desabastecido algunos centros comerciales y también el aumento de algunas materias primas que también se requieren para la producción nacional y la afectación que eso conlleva con el empleo. Los diputados aprobaron además el expediente 22.672, que es una modificación a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que libera de la regla fiscal los recursos del canon de Habdeba y su uso por parte de las municipalidades de la provincia caribeña. El proyecto permite que estos gobiernos locales puedan hacer uso de los dineros provenientes de ese canon y así invertirlos en la zona. Es algo de suma importancia que eximamos de la regla fiscal este proyecto y no solamente a Habdeba en el poder utilizar esos recursos, sino a las entidades receptoras de esos recursos para poder aplicarlos a obras que vengan a impulsar el desarrollo, a reactivar la economía y a generar empleo para mejorar la calidad de vida de los limonenses. Asimismo, los parlamentarios aprobaron el expediente 22.680, que es la ley para la consolidación del Centro Operativo de Atención a la Violencia Intrafamiliar. La iniciativa plantea el uso de superávit del Instituto Nacional de las Mujeres para el financiamiento de los servicios de dicho centro operativo. Este proyecto ha logrado avanzar en esta asamblea producto de un gran acuerdo político y de un gran compromiso político por parte de las y los diputados para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, y específicamente para declarar estos servicios como servicios esenciales y por lo tanto la garantía del Estado de que estos no se vean interrumpidos nunca. Los legisladores aprobaron también los expedientes 22.600, que es la aprobación del cambio de notas para el convenio entre Costa Rica y España, el expediente 21.090, que es una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar el financiamiento de las secciones especializadas, así como el expediente 22.339, que es una reforma para el equilibrio financiero, el expediente 22.092, que es una reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura, y finalmente el expediente 21.987, una reforma a la Ley General sobre el VIH. Bernal Aragón Barquero, subcontralor general de la República, recibió fuertes cuestionamientos por la inacción de la institución para atender los atrasos y pagos realizados en la carretera a San Carlos, específicamente en el tramo Sifón La Abundancia, durante su comparecencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público. El legislador oficialista Luis Ramón Carranza cuestionó al jerarca de la Contraloría por no dar un seguimiento efectivo sobre los pagos y lamentó que no asistiera a la audiencia la Contralora General, quien lleva años en el cargo. ¿Qué hacía la Contraloría? Porque a mí me preocupa que sí, las demandas están, pero después de que se tiran a la borda 232 millones de dólares con muy poca obra ejecutada eficiente, que es la Punta Norte, y las otras con serias deficiencias en los estudios, en las obras hechas, porque hay que ir a ver esa carretera, lo que supuestamente estaba terminado hoy se está hundiendo. ¿Dónde estaba la Contraloría? Y yo, don Bernal, me encanta que estén ustedes acá, que podamos tenerlo, pero aquí tenía que dar la cara de la señora Contralora. La diputada liberacionista Yorleni León también señaló y cuestionó la posición de la Contraloría ante el mal uso que se le da a los recursos públicos. A mí me cuesta mucho entender cómo la Contraloría General de la República conoce un proyecto que desde el 2005 arranca y que 17 años después sigue hablando que hay un problema estructural. 17 años después, ¿verdad? Es que uno podría entender esa situación, no sé, 2 años, 3 años después, pero que 17 años después, y es que este no es un tema exclusivo para este proyecto. El tema de diseños, como bien lo ha señalado en otras oportunidades y lo hemos visto en esta misma comisión, es un problema que este país arrastra, pero de años. En su defensa, Bernal Aragón
lamentó los errores que se han dado pese a la urgencia de la obra. Efectivamente, como lo dije al inicio, nosotros estamos conscientes desde la Contraloría General de la República de la importancia de esta obra y del efecto que tiene sobre una de las zonas más productivas y más bellas que tiene este país. Y que lamentablemente por un problema estructural ha sufrido todo este traspié y este montón de gazapos donde prácticamente la administración activa ha venido pasando de una administración a otra el proceso sin resolver la parte de planificación. El subcontralor agregó que este es un ejemplo de los errores de la administración activa que no planificó los temas de preinversión ni se cuenta con estudios actualizados, por lo que desde las potestades de la institución han asumido no solo las responsabilidades, sino además las acciones preventivas orientadas a ordenar el proyecto con gran incertidumbre sobre su alcance, costo y fecha de finalización. La persona teletrabajadora tendrá derecho a la desconexión digital fuera de la jornada laboral u horario establecido, salvo que se trate de situaciones imprevistas y urgentes, en lo que se debe contar con su anuencia. Así lo establecieron los legisladores al aprobar el expediente 22.230 en el plenario legislativo. La diputada de Liberación Nacional, Aida María Montiel Héctor, afirmó que se deben establecer límites al trabajo que se realiza desde la casa. Actualmente vivimos en un mundo más interconectado y a raíz de las circunstancias generadas por el COVID-19, tanto en el teletrabajo y la educación virtual, se han convertido en una necesidad contundente. Tal y como lo establece el Código de Trabajo en el artículo 136, la jornada laboral por regla general no podrá ser mayor de 8 horas diarias. Dada esa circunstancia, es necesario establecer límites del trabajo que se realiza desde la casa y el tiempo de ocio del teletrabajador para una empresa u organización. Es de vital importancia entender que la desconexión digital ha sido definida como el acto de desconectarse de un dispositivo electrónico. En un ambiente de trabajo, esto significa no contestar ningún tipo de comunicación fuera del horario laboral. Los legisladores además aprobaron una reforma al Código Electoral para ponerle un freno a las donaciones en efectivo a los partidos políticos. Así lo dio a conocer la diputada jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana, Laura Guido. Este proyecto de ley fue presentado para atender uno de los frentes vulnerables que señaló el Tribunal Supremo de Elecciones sobre el financiamiento de los partidos políticos. Estamos hablando de que al momento en que presentamos el proyecto o al día de hoy no existe ningún límite sobre el financiamiento en efectivo a los partidos políticos, es decir, cualquier persona se puede apersonar con una bolsa de dinero sin pasar por los mecanismos de las entidades supervisadas por la SUGEF que permiten determinar de una forma anticipada o acercarse a alguna aproximación a la fuente de los recursos que se están aportando para financiar a los partidos políticos. Ante esa realidad, en el trámite de este proyecto de ley quisimos determinar cuántos recursos habían ingresado a los partidos políticos en efectivo, es decir, monedas y billetes. Cuando solicitamos la información al tribunal, nos dimos cuenta de que los partidos no hacen una diferenciación cuando reportan las contribuciones que reciben y entran simplemente el monto total sin saber cuál es el tipo de ingreso que se hace, cuánto entró por cuenta, cuánto por tarjeta, cuánto por depósito y cuánto en efectivo. No queda en los registros contables esa determinación. Hicimos la observación al tribunal solicitándole que hiciera la modificación del reglamento del financiamiento de los partidos políticos para que los partidos quedaran en la obligación de hacer entonces para este proceso electoral que acaba de pasar esa clasificación. Con esta iniciativa se busca establecer como obligatoria la donación de recursos a partidos políticos por medio de una institución intermediaria del sistema financiero nacional cuando el aporte supere un salario base de un oficinista 1. En caso de que se realicen múltiples operaciones por una persona física a una agrupación, estas serán consideradas en su conjunto. Los diputados también modificaron la ley de parquímetros con la finalidad de que los montos recaudados le correspondan a la respectiva municipalidad.
El dinero será invertido en el mantenimiento y la administración de los sistemas de estacionamiento, en la construcción y el mantenimiento de vías públicas, además de la instalación de sistemas de videovigilancia cantonal y el desarrollo de cuerpos policiales municipales. También se dio el visto bueno al proyecto que autoriza a la Municipalidad de San José para la condonación de obligaciones tributarias de carácter municipal por concepto de patentes ambulantes en lo relativo a la venta de periódicos. Igual suerte corrió el expediente 22.434, ley para sustituir temporalmente la obligación de la sanción de cierre de negocios y facilitación del pago del IVA en sectores impactados severamente por la restricción sanitaria. Se exime de la aplicación de la sanción de cierre de negocios y en su lugar se autoriza su sustitución por la aplicación de una sanción de 1/4 de salario base. Asimismo, los legisladores aprobaron la iniciativa 20.941, que tiene como objetivo el reconocimiento de los derechos sociales a las personas que se han desempeñado como madres o padres de crianza, a fin de brindarles protección especialmente en la edad adulta mayor. Mediante esta ley se modifican las relaciones de filiación ni la asignación de responsabilidades parentales o atributos, los cuales continuarán rigiéndose por el Código de Familia. También se aprobó el expediente 22.820, que busca crear los mecanismos que permiten solventar la problemática que significa el cálculo del límite de gasto presupuestario máximo del Instituto Costarricense de Turismo a partir de la disminución del presupuesto para el año 2021 por la caída de la actividad turística a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19. Los legisladores también aprobaron la depuración del ordenamiento jurídico para otorgar mayor seguridad al destinatario de normas, que es lo que busca el expediente 21.076, que establece la derogatoria expresa de 997 leyes emitidas entre los años 1824 a 1910. Dentro de estas leyes derogadas está la que designa a la ciudad de San José como sede del Congreso Constituyente y la que promueve la edición de periódicos murales en los pueblos del Estado. Los congresistas también avalaron una serie de proyectos de temas municipales, dentro de ellos el expediente 22.324, ley que declara de interés público el desarrollo turístico del Cantón de Guásimo, el expediente 22.705, que es una desafectación de uso público y autorización a la Junta de Educación de la Escuela María Vargas Rodríguez de Ciruelas de Alajuela para que done 3 fincas de su propiedad a la Asociación de Desarrollo de dicha comunidad, y el expediente 22.673, que es la autorización municipal para promover la disminución de la morosidad. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir.